Vamos a hablar ahora del crecimiento ventricular. La despolarización del ventrículo tiene lugar en tres tiempos, como se ve ahí en los vectores. Primero se va a despolarizar la zona medio septal izquierda del tabique interventricular, siempre de izquierda a derecha como se ve en el número 1. Segundo, como se ve en el número 2, la pared libre de ambas cavidades desde la región apical hasta la base. Y tercero, como en el número 3, las masas paraseptales altas. Entonces acá estamos en el esquema para ver la despresión normal de los ventrículos en la parte del electrocardiograma. Se determinan que en el plano horizontal en B1 a B2 hay complejos de morfología RS. En B3 y B4 complejo RS mayúscula. B1 B2 R minúscula S mayúscula. En B3 B4 R y S mayúscula. O sea, tanto de la R como la S bien lo mismo. Y en B5 y F6, Q chica, R grande y S chica. O sea, en definitiva, de B1 a B6, el QRS va de menos a más. O de otra forma de decirlo, es que la onda S va disminuyendo a medida que va de B1 a B6 y la onda R va aumentando a medida que va de B1 a B6. ¿Por qué ocurre esto? Es porque el ventrículo izquierdo es mayor que el derecho. Así que esta es la forma normal de despolarización del ventrículo. ¿Qué pasa cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda? Cuando se produce hipertrofia del ventrículo izquierdo, afectará fundamentalmente el septum y la pared libre de dicha cavidad, y aumentan los vectores, sobre todo el 2, y se ha de desviar el eje a la izquierda. Entonces tenemos un eje desviado a la izquierda. Y tenemos, si ustedes ven, en P5, B6, una R muy grande, una T invertida asimétrica en B5, B6, que más una sobrecarga ventricular, una R grande en D1 y ABL, que me señalan que está desviado el eje hacia la izquierda. ¿Cuáles son los signos electrocardiográficos de hipertrofia ventricular? Uno, desviación del eje a la izquierda, que va a determinar un aumento de voltaje de la onda R en D1 y ABL, que son la pared lateral. El eje normal del QRS está entre menos 30 y más 110, que es el eje normal del QRS. Si el eje es mayor de menos 30, el eje se dice que está desviado hacia la izquierda. Segundo, el aumento del voltaje de los complejos QRS. La hipertrofia de la pared libre del ventrículo izquierdo determina una mayor magnitud del vector 2, lo que produce una mayor amplitud de las ondas R en B5 y B6 y una mayor profundización de la onda S en B1 y en B2. Entonces vamos a tener mayor onda S más profundas en B1 y en B2 y onda R grandes en B5 y en B6. ¿Cuáles son los signos? Entonces, desviación del eje QRS a la izquierda, aumento del voltaje de la onda R en B5 en B6 y S profunda en B1 en B2. Y con eso podemos sacar índices. Por ejemplo, el índice de Sokolov, vemos que si sumamos la onda S en B1 más la onda R en B6, tiene que dar una magnitud mayor de 35 milímetros. Tenemos también el índice de Lewis, que nosotros vamos a ver qué tan a la izquierda va a estar mi eje.
Y aquí vamos a medir la onda R en D1 y la onda S en D3. Que acuérdense que el D3 está a la derecha, en más 120, al lado contrario. Entonces, esa suma le voy a restar a la onda R de D3 y la onda S en D1. Entonces, eso suma, esa resta con esa suma va a ser mayor de 17 milímetros. O sea, voy a tener una mayor R en D1 y una mayor onda S en D3. Otro signo de hipertrofia ventricular izquierda es un retraso del tiempo de flexión intrinsecoide en B5 y en B6. Otro signo es desviación del plano de transición a la derecha. Y otros signos son signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ahí vamos a ver cada uno de estos con los ejemplos. Acá vemos el tiempo de inflexión intrinsecoide, que es el tiempo necesario para producirse la máxima deflexión del complejo QRS. Se mide el vértice, puede ser de las dos formas, del vértice de la onda Q, como en la primera, en la figura de la izquierda, hasta la máxima deflexión de la R, el complejo es QR, o, como en la figura de la derecha, desde la base de la onda R hasta el vértice de esta, si los complejos son de morfología R o RS o RS. Cuando uno habla de deflexión intrinsecoide, cuando esto mide más de 0,05 segundos, o sea, más de un cuadrito y medio. ¿Qué significa signo sobrecarga sistólica ventrículo izquierdo? Nos indica indirectamente que hay hipertrofia ventrículo izquierdo. Se observa porque en las precordiales izquierdas de B5 a B6 se constatan ondas T negativas que son asimétricas y de vértices romos. Acuérdense, no son T isquémicas. Las T isquémicas son ramas simétricas. Las T de sobrecarga son ramas asimétricas. No confundir las T negativas asimétricas son de sobrecarga. No confundir con las T negativas de isquemia, que son simétricas. Aquí tenemos un ejemplo de hipertrofia ventricular izquierda. Tenemos una miocardiopatía hipertrófica. ¿Qué signos tenemos? Vamos a tener aumento de voltaje de la onda R en B5 y en B6. Y aumento de la onda S en B1 y en B2. Si medimos la onda S en B1 más la onda R en B6, vamos a tener que miden la suma de esos es mayor de 35, así que tenemos un índice de Sokolov positivo. Hay un retardo del tiempo de flexión intrinsecoide en B5 B6 porque justo dura un cuadrito y medio. Bueno, estamos como justo. En B5 se ve que dura un poquito más de 1,5. Y hay desviación del plano de transición a la derecha. ¿Por qué? Lo normal sería que B3 y B4, tanto la onda R como la S, fueran tanto positiva como negativa, como que fueran isodifásicas. Pero aquí se ven que son más positivas en B3 y B4. O sea, se cambia a B2. B2 es más negativa y cambia a B3 al tiro positiva. O sea, la desviación del plano se vuelve a la derecha. Y hay signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, o sea, en B5 B6 tenemos estas T negativas asimétricas. Lo mismo que en D1 lo podemos ver. Otro ejemplo, estenosis aórtica grave. Aquí tenemos división del eje QRS a la izquierda. D1 muy pronunciado, D3 muy negativo, y con esto, con D3 muy negativo y D1 muy negativo, tenemos el índice de Lewis positivo, que mide R en D1 más S en D3,
que si lo restamos al R en D3, que es chiquitito, más el S en D1, va a ser mayor de 17 el índice de Lewis. Sobrepasa por mucho el índice de Lewis. Aumento el voltaje de las ondas R en B5 a B6 y en B1 la S está más profunda. Otro criterio. El índice de Sokolov también. Si medimos S en B1 más R en B5 en B6 va a ser mayor a 35 si tenemos índice de Sokolov y índice de Lewis en esta figura. Desviación del eje de transición a la derecha, porque tenemos positivo, más positivo en B5, más positivo en B6, más positivo en B5, más positivo en B4, más positivo en B3, y justo en B2 está tanto como positivo como negativo. Tanto la R como la S son como parecidos en su envergadura. Y eso debería verse en B3 y en B4, la parte normal. En un electrocardiograma normal, el B2, como se ve en B2, debería ser en B3 y en B4. Como esto se va hacia la derecha, hay una dirección de plano de transición para la derecha, o sea, hacia la derivada derecha de B1 a B2. Y hay signos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, las ondas T asimétricas. Incluso en D1 y en ABL están negativa y asimétrica. Otro ejemplo, estenosis aórtica grave. Aumento de voltaje de la onda R en B5 a B6, con S profunda en B1 a B2. Tenemos el índice de Sokolov, que usamos sumado S en B1 más R en B6, te da más de 35. También tenemos el índice de Lewis, una onda R en D1 grande, con una onda S en D3. Y aquí, gracias a que la onda R es más grande, me da en la suma total más de 17 milímetros. Hay retraso en el tiempo de deflexión intrínsecoide. Aquí se ve que dura incluso 2 cuadritos. Aquí, sobre todo en B5, se ve que aquí sí se ve claramente que hay un retraso en el tiempo de deflexión intrínsecoide. Y hay un signo de sobrecarga sistólica ventrículo izquierdo, B5, B6, T, invertidas asimétricas, lo que significa signo de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Acordarse que el electrocardiograma no siempre es concluyente de hipertrofia ventricular izquierda. Tiene una sensibilidad del 50% y una especificidad del 85%. Así que si tengo la sospecha, tengo que hacer el ecocardiograma. Aunque el electrocardiograma salga normal, no significa que no tenga hipertrofia ventricular izquierda. Tengo la sospecha, el ecocardiograma. Ahora vamos a ver la hipertrofia ventricular derecha. Como la masa del ventrículo izquierdo es muy grande comparado con la derecha, los vectores del ventrículo derecho siempre van a estar enmascarados hasta que el ventrículo derecho crece. Entonces, en la hipertrofia del ventrículo derecho existe un aumento del grosor de la pared libre de esta cavidad. Se produce un vector que se dirige de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás adelante. ¿Cuáles son los signos de la hipertrofia derecha, ventricular derecha? El eje va a estar derivado a la derecha. Va a haber aumento de voltaje ahora de la onda R en B1 y en B2. Va a haber un signo de Lewis. Al revés, vamos a tener una onda R más grande en D1 y una onda S más grande en D3, pero la resta te va a dar menos 14, no más, como daba en el otro índice. El mismo índice, pero en vez de más es menos. O sea, aquí lo que está ganando es la onda S en D1 y la onda R en D3, o sea, al revés. Hay un índice de Cabrera que en B1, la onda R en B1, dividido por la onda R más S, va a ser mayor a 0,5 milímetros. Hay aumento de la deflexión intrínsecoide en B1 y B2
mayor a 0,35 o más de un cuadrito y medio, pero ahora es en B1 y en B2. Hay desviación del plano de transición hacia la izquierda, o sea, hacia el otro lado, o sea, B5 a B6. Y hay signo de sobrecarga al ventrículo izquierdo, o sea, T negativa asimétrica, pero en B1 y B2. Parecido, pero al revés. Entonces, aquí tenemos desviación del eje de la derecha. O sea, los complejos QRS serán mayor en las derivaciones de 3 y ABF. Y se puede ver ABF con una onda R más grande. Y desviación del plano de transición a la izquierda. Como los complejos de transición que normalmente están, los complejos de transición, como ya hemos dicho, normalmente están en B3 y B4. Ahora van a estar hacia la izquierda, B5 a B6. O sea, va a ir de más a menos. Los signos de sobrecarga sistólica ventrículo derecho en precordiales derecha B1 B2 se ven ondas T negativas de ramas asimétricas y vértices romos. Ahora en B1 y en B2 vamos a tener las T negativas. Entonces, cuando hablamos de hipertrofia ventricular derecho, la gran onda R de B1 se vuelve progresivamente más pequeña de B2, B3, B4. O sea, la onda R ahora es al revés. Tenemos una gran onda R en B1 que se va achicando hacia B6. Y una onda S chiquitita que va creciendo hacia B6. O sea, es una onda positiva que va hacia menos. La onda R que se va achicando a B6. Causas de hipertrofia ventricular derecha. Valvulopatías del corazón izquierdo como repercusión retrógrada como la estenosis mitral o insuficiencia mitral. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho como la tetralogía de Fallot, la estenosis valvular pulmonar y la estenosis de rama de la arteria pulmonar. La insuficiencia tricuspidia, las malformaciones de Epstein de la válvula tricuspidia, el col pulmonar crónico, el tromboembolismo pulmonar o col pulmonar agudo, la hipertensión arterial pulmonar, las cardiopatías congénitas son sobrecarga diastólica de dicha cavidad como la comunicación interauricular. Ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de electrocardiograma donde tenemos una hipertrofia ventricular derecha. ¿Qué signos tenemos? Tenemos desviación del eje a la derecha. Tenemos de 1 negativo a BF positivo, o sea, está de 3 positivo, o sea, el eje está desviado hacia la derecha. Hay aumento de voltaje de la onda R en B1 y en B2. R está mucho más grande en B1 y en B2. Hay índice de Lewis, R en D1 más S en D3 menos la suma de R en D3 más S en D1 menor de menos 14. O sea, la onda R en D3 y la onda S en D1 es mayor que la onda R en D1 y la onda S en D3. Entonces vamos a tener una gran onda R en D3 y una gran onda S en D1. Eso es el índice de Lewis. Aquí tenemos un índice de Cabrera en B1, donde la onda R va a ser mucho mayor que la onda S. O sea, si no hay onda S. Y aumento del tiempo de deflexión intrinsecoide en B1 a B2. Se puede ver perfectamente que dura más de un cuadrito y medio. Desviación del plano de transición a la izquierda. Se ve totalmente evidente que incluso el plano de transición está en B6. No está ni en B3 ni en B4, en B6. Hay una gran desviación del plano de transición. Y signo de sobrecarga ventrículo derecho, tenemos T negativas y asimétricas en B1 y en B2. Y como está el plano de transición tan hacia la izquierda, tenemos incluso en B3 y B4 se alcanza a ver las T asimétricas. Otro ejemplo de hipertrofia ventricular derecha. Aquí tenemos aumento del voltaje de la onda R en D1 y en B2. Tenemos el índice Lewis, o sea, una R grande en D3 y una S profunda en D1. Índice Cabrera,
una R grande en B1 y casi no hay onda S. Hay un tiempo de inflexión intrinsecoide, sobre todo se ve en B2. Y desviación del plano de transición hacia la izquierda. Aquí el plano de transición está en B5.